Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Una semana más con información importantísima y consejos útiles para mejorar su salud y la de los suyos, a cargo del doctor Oxígeno y de otros profesionales que vamos a tener a lo largo de estos episodios de Oxivida. La semana anterior estuvimos hablando de las contraindicaciones que tiene la cámara hiperbárica, este tipo de medicina. Contraindicaciones que, como lo decía el doctor Oxígeno la semana pasada, pues son revisadas a cargo de un profesional antes de ingresar a la cámara. Bueno, pues como lo prometimos la semana anterior, hoy vamos a hablar de los efectos secundarios, entre otros. Para ello, pues le damos la bienvenida al doctor Oxígeno para que nos comente acerca de todos los efectos secundarios que puede generar el entrar a una cámara hiperbárica. Bienvenidos a su programa Oxivida. Contentos por que ustedes estén ahí, detrás de la cámara, observándonos y viendo el programa Oxivida. Hoy vamos a hablar de los efectos secundarios de la oxigenación hiperbárica, específicamente en cámara monoplaza de alta presión. Los efectos secundarios son dependientes, ya hablamos un poco sobre las leyes físicas de las cuales rigen el tratamiento de oxígeno hiperbárico. Y generalmente los efectos secundarios son aproximadamente un 1 a un 2%, y lo que vemos más frecuentemente es la otalgia, el dolor de oído. Sin embargo, existen otros efectos secundarios, obviamente dependen de presión y dependen de solubilidad. Pueden haber efectos como, por ejemplo, hay un efecto que se llama efecto de Lorraine-Smith, hay un efecto de Paul-Berg. El efecto de Paul-Berg es irritación a nivel cortical, y el efecto de Lorraine-Smith es el efecto que se ve irritación pulmonar. Eso quiere decir que son efectos dependientes de presión y de tiempo. Esto quiere decir que el tratamiento con oxígeno hiperbárico tiene un tiempo específico. En cámaras hiperbáricas no se puede dar más de 90 minutos de tratamiento, porque esto puede traer consigo efectos secundarios. Más de 90 minutos en una sesión. En una sesión, correcto. De 60 a 90 minutos. Nosotros en cámara monoplaza no se puede dar un tratamiento más de 90 minutos. Corre el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en algunos casos donde el paciente no ha sido valorado adecuadamente, o donde son pacientes que son muy susceptibles al efecto del oxígeno. En términos generales, en muchos años de la práctica clínica no he tenido, solo un paciente que he tenido con efecto de irritación cortical que me convulsionó en la cámara. Sin embargo, estos pacientes, los efectos secundarios son dependientes de oxígeno. Entonces, una vez que salen de la cámara, pues cede el efecto. Pues ahí tenemos también la miopía hiperóxica, que dura aproximadamente 8 días. Los pacientes refieren ver bien o ver muy bien posterior al tratamiento de cámara hiperbárica de oxigenación, pero es un efecto que dura aproximadamente 8 días. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si un paciente, por ejemplo, se va a hacer exámenes de la vista en esos días, puede que la graduación de los anteojos no sea la adecuada, porque el paciente está, por decirlo así, viendo mejor en esos días. Entonces, se recomienda que los estudios de oftalmología se realicen 8 días después de que haga el tratamiento. Otro efecto secundario, ya mencioné la otalgia, ya mencioné el efecto Paul-Berg, el efecto de Lorraine-Smith. Uno de los efectos es que aumenta la presión arterial entre 8 y 10 milímetros de mercurio, que es provocada por la vasoconstricción no hipoxemiante, que es un efecto de los efectos benéficos de la oxigenación hiperbárica. Produce una bradicardia sinusal,
que aproximadamente reduce el ritmo cardíaco entre 4 y 8 latidos por minuto. Es la razón por la cual los pacientes que tienen bradicardias sintomáticas prácticamente es una contraindicación para recibir el tratamiento de oxígeno hiperbárico. Otro de los efectos secundarios que hemos visto en algunos pacientes es, en algunos casos, bueno, mencioné rupturas timpánicas. En algunos casos hay que enviar los pacientes previamente al otorrino para que hagan algunos procedimientos quirúrgicos, como provocar, como hacer ventanas timpánicas para que el paciente pueda ecualizar adecuadamente el oído. Obviamente hay que sopesar el riesgo-beneficio de estos pacientes para que reciban el tratamiento. Por ahí también tenemos pacientes que tienen efectos secundarios, como por ejemplo crisis de ansiedad, que se presentan en ciertos pacientes que tienen hipoglicemia dentro de la cámara. La cámara también es un potente estimulador del metabolismo. En algunos pacientes tienden a hacer hipoglicemia. Cuando estos pacientes tienen o presentan este tipo de condición dentro de la cámara, pues lo toman como una crisis ansiosa. Entonces son pacientes que se ponen muy ansiosos dentro de la cámara y hay que sacarlos prácticamente inmediatamente. Básicamente, Rodrigo, esas son los efectos secundarios, que en realidad son prácticamente nulos. Hay algunos pacientes con otoesclerosis, con pacientes seniles con mucha edad, que tienen, por decirlo así, la membrana timpánica muy dura. Esos pacientes hay que presurizarlos con mucho cuidado, y si se tiene la posibilidad de romper el oído, pues entonces hay que enviarlos donde el otorrino para que el otorrino los valore y les haga estos procedimientos que mejoran la ecualización de esas estructuras a nivel del oído. Afortunadamente, como lo decía el doctor al principio del programa, es el 1% que presenta todo este tipo de efectos secundarios, doctor. Podríamos hablar de que es mínima la cantidad de gente que tiene pues problemas para ingresar a la cámara hiperbárica, lo cual pues abre un gran rango de posibilidades a la mayoría de la población que puede disfrutar de este servicio. Es importante que las personas que nos ven y que nos escuchan entiendan y sepan que todo tratamiento tiene efectos secundarios. Sin embargo, es un tratamiento muy noble, es un tratamiento que prácticamente no tiene efectos secundarios. Yo en la práctica clínica prácticamente no veo efectos secundarios. Sin embargo, tengo la responsabilidad de mencionárselos para que tengan la seguridad de que es un tratamiento que se da con mucha ciencia, con mucha seguridad, de que los efectos secundarios se dan en algunos casos y que son básicamente efectos secundarios dependientes de la presión y dependientes de la solubilidad. En algunos casos, cuando se quedan más de 90 minutos dentro de la cámara o que reciben más de 2 o 3 tratamientos por día, corren el riesgo de presentarlo. Como lo mencioné anteriormente, Rodrigo, son pacientes que en el mínimo de las veces presentan efectos secundarios, ¿verdad? Entonces es un tratamiento muy noble, es un tratamiento que lo pueden recibir niños recién nacidos hasta pacientes centenarios que he tenido por diferentes patologías. Entonces es un tratamiento muy noble. Aquí, doctor, nos están haciendo la pregunta, y muchísimas gracias a las personas que nos escriben en el WhatsApp 8363-8003 y en el correo electrónico oxividacr@gmail.com. Bueno, aquí nos están preguntando, doctor Oxígeno, ¿qué tipo de enfermedades, patologías son las que se ven más beneficiadas con este tipo de medicina hiperbárica? Rodrigo, si nos vamos literalmente
apegados a la literatura, nosotros podemos contar con varias enfermedades. Sin embargo, el paciente puede verse beneficiado cuando tiene ciertas enfermedades. Sin embargo, hemos visto con la práctica clínica que no solo esas enfermedades pueden verse beneficiadas con el tratamiento, también hemos hecho la experiencia con otras enfermedades que no vienen dentro de la literatura, que tienen un común denominador, que es el déficit de oxígeno, y que se ven muy beneficiados con el tratamiento. Las enfermedades clásicas que se ven beneficiadas con el tratamiento. La oxigenación hiperbárica nació a raíz de los accidentes que se producían en el mar, buzos, gente que laboraba bajo condiciones de presión atmosférica elevada, haciendo túneles, haciendo hoyos para hacer puentes y demás. Es ahí donde nace el nombre de enfermedad de Kyson o enfermedad de los cajones, que eran pacientes que se metían a hacer un hueco de una base de un puente y salían enfermos. Inicialmente el tratamiento era a base en cámaras multiplaza que se presurizaban con aire y se trataban con aire. En 1700 y un piquito que Paul Bert descubre el oxígeno, pues entonces ya se empiezan a ver cómo respondían mejor las enfermedades con el tratamiento de oxígeno hiperbárico. Entonces, partiendo de eso, la enfermedad por descompresión es el estándar gold de tratamiento para ese tipo de enfermedad, la enfermedad por descompresión o la enfermedad de buceo, con todas aristas, todas sus manifestaciones pueden ser tratadas con oxígeno hiperbárico. La intoxicación aguda por monóxido de carbono y humo es una condición que se ve beneficiada con el tratamiento. La infección necrotizante de tejidos blandos, llámese por mionecrosis clostridial, que es provocada por bacterias anaeróbicas, es una enfermedad que se ve beneficiada por el tratamiento de oxígeno hiperbárico. Y el embolismo aéreo, son, por decirlo así, las 4 enfermedades que si el paciente no recibe el tratamiento con oxígeno hiperbárico, el paciente queda severamente secuelado o fallece. Por ahí vienen otro grupo de enfermedades que, si bien es cierto, no es el estándar gold para ellas, la cámara hiperbárica hace mucho la diferencia de si se recibe o no se recibe el tratamiento. Podemos decir el edema cerebral de cualquier índole, llámese infeccioso, por cáncer, inflamatorio, se ve beneficiado del tratamiento. La sordera súbita neurosensorial aguda es una de las patologías que podemos introducir a la cámara hiperbárica. Los tejidos dañados por radiación, o los tejidos, o se llama radionecrosis o radio-osteonecrosis, son pacientes que después de recibir terapias alternas o terapias para el cáncer, pues producen otro tipo de patologías que ellas son tratadas con oxígeno hiperbáricas. Heridas con retardo de cicatrización, todas las que usted tenga con retardo de cicatrización, úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras mixtas, arteriales y venosos, úlceras de cualquier índole por heridas quirúrgicas con retardo de cicatrización, son patologías que se ven beneficiadas con el tratamiento de oxígeno hiperbárico. Lesiones por aplastamiento. Las lesiones por aplastamiento son las lesiones que vemos en esos pacientes, el gran traumatizado, por ejemplo, de accidentes de tránsito, heridas que se ven ahora muy frecuentemente, que se ven lesiones en pacientes que han quedado prensados, por decirlo así, han quedado prensados en colapsos de estructuras, llámese edificios, llámese casas, en terremotos,
y que son encontrados 24 o 48 horas después con lesiones extensas de piel, de hueso. Esos pacientes se ven beneficiados con el oxígeno hiperbárico. La osteomielitis crónica refractaria es otra de las entidades que está dentro de esa gama de patologías que más frecuentemente tratamos y que se ven beneficiados del tratamiento. Injertos y colgajos comprometidos es una de las patologías que vemos más frecuentemente. Apoyo a cirugías estéticas, es de lo que más vemos acá en el centro de nosotros. Muchas complicaciones de cirugías estéticas, son patologías que normalmente vemos con una respuesta muy favorable para este tipo de patología. Absceso intracraneal es otra de las condiciones que manejamos, y la anemia con pérdida excepcional de sangre. Como ya vimos, las leyes físicas y químicas que rigen la oxigenación hiperbárica no dependen, la oxigenación no depende específicamente del eritrocito, depende de cuántos volúmenes de oxígeno haya disuelto en el plasma, y esto obviamente por presión y por capilaridad llega a los tejidos. Hay una variante, por decirlo así, de las indicaciones que usamos de este lado del mundo, que nos regimos por la FDA y por la UNDERSI. Sin embargo, los europeos, ellos tienen otra clasificación que se utiliza para tratar, ¿verdad? Y se ven beneficiados un grupo más de pacientes. Estos criterios los podemos llamar criterios de Lille. Los criterios de Lille fueron instaurados en 1973, 74, ahorita no recuerdo exactamente, pero fue un consenso que hubo de profesionales en esa época de las patologías que mejor evolucionaban con oxígeno hiperbárico. Específicamente son las que mencioné anteriormente, haciendo algunas salvedades con respecto a algunas patologías radioinducidas, porque ellos mencionan, hacen una clasificación aparte de los daños radioinducidos. Entonces el panorama se amplía un poco más. Por ejemplo, indicaciones como por ejemplo lesiones isquémicas crónicas quirúrgicas, reperfusión vascular quirúrgica, cirugía por reimplantación. Eso quiere decir, por ejemplo, que en amputaciones traumáticas de alguna articulación, algún dedo, algún miembro, la cámara hiperbárica en este tipo de cirugías es un coadyuvante importantísimo para este tipo de patología. Anoxia cerebral es otra de las patologías que vemos muy frecuentemente aquí en nuestro centro. Son pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares o tienen trastornos de la coagulación, por decirlo así, coágulos que hacen que no llegue suficiente oxígeno, ya sea cerebro, alguna articulación, alguna falange, el pie, por ejemplo, que es lo que vemos más frecuentemente, y que no son tributarios a hacerse otros tratamientos como arteriografías o quitar o retirar el coágulo. Y obviamente hay algunas condiciones especiales, ¿verdad?, que hoy en día estamos investigando, como son el autismo, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, por ahí está la enfermedad de Lyme, la picadura por araña viuda negra, algunas condiciones como la drepanocitosis, en donde son pacientes que tienen deficiencias congénitas en la formación de hemoglobinas, y son pacientes que presentan diferentes sintomatologías, dolores articulares, presentan anemias, presentan úlceras,
esos pacientes se ven beneficiados del tratamiento. En algunos casos hemos estado incursionando en lo que es medicina física y de rehabilitación y medicina del deporte, en donde tratamos los síndromes de fatiga crónica, y en algunos casos hemos visto en algunas condiciones de enfermedades reumatológicas que se han visto beneficiadas, enfermedad de Sjögren, enfermedad de la psoriasis, el lupus, la artritis reumatoidea, que hemos visto que han osteoartrosis, que han ido mejorando notablemente su calidad de vida con el tratamiento. Muy bien, doctor. Bueno, en la literatura tenemos dos grupos. Un grupo principal compuesto de 4 enfermedades o 4 situaciones en las que sí o sí se necesita la medicina hiperbárica para poder sobrevivir o para poder mejorarse, como los accidentes de buceo que nos mencionaba usted anteriormente, entre otros. Tenemos otro grupo muy amplio, por cierto, en donde está pues los aplastamientos y demás que usted nos explicaba, y hay un tercer grupo en estudio, que es el que usted se estaba refiriendo ahorita a lo último, que justamente se le está adjudicando la medicina hiperbárica como una opción para mejorar o curar este tipo de padecimientos o situaciones. Me parece que ha sido muy interesante la información, pero yo quería hacerle una pregunta de las que nos está llegando, de las muchas preguntas que nos llegan al WhatsApp del programa o al correo electrónico, y es, doctor, ¿una persona totalmente sana también podría recibir ese tipo de tratamiento? Rodrigo, es importante saber que prácticamente mencionamos contraindicaciones y efectos secundarios, pero si una persona quiere recibir tratamiento, puede recibirlo. Le hago la pregunta, doctor, recordando también, bueno, esta es una de las muchas preguntas que han ingresado a nuestro WhatsApp. Le hago la pregunta porque en el programa anterior usted también comentaba sobre deportistas, por ejemplo. Claro que sí, pero vayamos también a decir que hay patologías que no están ni contempladas en ninguna de las indicaciones y que hemos tratado con mucho éxito, como por ejemplo el COVID y todas sus complicaciones. Llámese complicaciones agudas, complicaciones subagudas y complicaciones crónicas, y hemos podido hacer una experiencia muy importante en el tratamiento de este tipo de pacientes. Consecuentemente también hemos tenido la preparación de algunos deportistas de alto nivel que se han preparado para competir. Claro. Obviamente dentro de los efectos que tiene la cámara hiperbárica, podemos decir que dentro de sus efectos fisiológicos es un doping fisiológico. O sea, aumenta la VO2 max, el consumo máximo de oxígeno, y eso hace que el umbral de claudicación de un músculo o del umbral de ácido láctico pues disminuya. Son pacientes que se cansan menos, que tienen mejor tolerabilidad al acúmulo de ácido láctico, y entonces son pacientes que mejoran el rendimiento físico y que mejoran la respuesta a la reparación de competencias cuando son competencias muy seguidas. Mejoran la capacidad del músculo para la respuesta al ejercicio. Entonces básicamente también una persona sana pudiera eventualmente verse beneficiado del tratamiento. Bueno, pues muy interesante como todos los programas de Oxivida que les hemos llevado a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por participar. Las preguntas que nos hacen, pues escogemos algunas, ¿verdad? Tanto del WhatsApp como del correo electrónico, y son las que exponemos y ventilamos aquí en el programa, pero evidentemente pues el doctor Oxígeno pues va a responder a todas y cada una de esas preguntas que ustedes nos hagan a través de las 2 vías que tenemos directas del programa, como es el WhatsApp, que es en el 83 67 8003, o en el correo electrónico oxividacr@gmail.com. Queremos invitarlos para que compartan este programa, para que mucha gente más
pues se entere acerca de todas las bondades, toda la información y consejos importantísimos que la medicina hiperbárica está pues ofreciendo a todos y cada uno de ustedes a través de este programa Oxivida. Así es que pues tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok los invitamos a seguirnos y a compartir nuestros contenidos y pues desde luego a vernos la próxima semana, próximo jueves a las 5 en punto de la tarde con otro programa más de Oxivida.